Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Janet Calvillo Guevara y mi asesora, la doctora Cecilia Rita Crespo Crespo. En este cuarto Congreso Internacional de Matemática Educativa les presentamos el trabajo que se titula Convergencia de sucesiones numéricas, un estudio didáctico en el nivel superior. Esta investigación forma parte de mis estudios de doctorado en matemática educativa en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN. La presentación está organizada en 6 apartados: problemática, sustento teórico, método, resultados, reflexiones y referencias. Comencemos describiendo la problemática. Investigaciones relacionadas con el estudio de la convergencia de sucesiones numéricas en el nivel superior señalan que existen dificultades para su aprendizaje, tales como la noción de infinito que tiene involucrada o los aspectos metacognitivos de la definición. Por ejemplo, Sierpinska en 1987 reportó que 4 nociones parecen ser la principal fuente de obstáculos epistemológicos relacionados con límites: conocimiento científico, infinito, función y número real. Esta autora sugiere que para superar algún obstáculo, un estudiante tendrá que apoyarse en su convicción para analizar desde fuera el significado que ha usado para resolver problemas, para formular la hipótesis que ha admitido tácitamente y así llegar a ser consciente de las posibles hipótesis rivales. Sierpinska esperaba que el contexto de series infinitas ayudara a superar al menos algunos obstáculos relacionados con conocimiento científico, infinito y números reales. Al respecto, Zenioslo en el 2005 identifica varias ideas erróneas relacionadas con el infinito cuando se estudia la convergencia de sucesiones numéricas. Por ejemplo, los términos se aproximan al límite pero no deben alcanzarlo. Un estudiante que considera válido esto podría tener una concepción del infinito potencial, en la cual la sucesión que sí tenga límite estará siempre moviéndose hacia el límite, pero nunca lo alcanzará. Por otro lado, en el trabajo de Mamona Downs en el 2001, se añaden otro tipo de problemas con los que se encuentran los estudiantes al momento de estudiar los límites. Por ejemplo, el estilo minimalista de la expresión, que ofrece amplitud cognitiva, pero al mismo tiempo requiere una reflexión madura sobre su estructura. El contenido de la definición, que en su diseño tiene aspectos metacognitivos, por ejemplo, énfasis en lo lógico, brevedad, facilidad de aplicación, etc., así como cognitivos. Esto muestra que además de las dificultades asociadas con el infinito manifestadas por algunos estudiantes al momento de trabajar con la convergencia de sucesiones numéricas, también podrían aparecer aquellas asociadas con la noción de límite, por ejemplo, el significado coloquial asociado a la palabra límite, que dista en buena medida de la noción matemática del concepto, ya que este último sufrió transposiciones que lo llevaron a tener una definición precisa que permitiera una mejor comunicación, sobre todo en las instituciones donde se usó dicha noción, por ejemplo, la de los matemáticos. A partir de haber detectado problemas con el estudio de la convergencia de sucesiones numéricas, nos planteamos el siguiente objetivo: brindar una propuesta alternativa que promueva el estudio de la convergencia de sucesiones numéricas en el curso de Análisis Real 1 de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Para ello se pretende diseñar situaciones didácticas, propuestas alternativas para la enseñanza y aprendizaje de este tema en dicho nivel. Como sustento teórico, se utilizará la teoría de situaciones didácticas, que, como señala Brousseau, citado en Gálvez en el 2002, es definida como un conjunto de relaciones establecidas explícita y o implícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio
y un sistema educativo, con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de constitución. Siendo nuestro objetivo el diseño de situaciones didácticas, es necesario considerar un método para diseñarlas y posteriormente analizarlas. Así, utilizaremos la ingeniería didáctica, ya que ésta permitirá considerar los aspectos necesarios para la elaboración de propuestas y nos brindará una manera de validarlas. Esta se caracteriza por tener 4 fases: análisis preliminares, concepción y análisis a priori, experimentación y análisis a posteriori, y validación. Artig 1995. El propósito de los análisis preliminares es identificar elementos para el diseño de una situación didáctica. De manera frecuente, en esta fase se realizan estudios de corte epistemológico, cognitivo y didáctico con relación al tema de interés. Así, en este trabajo se presenta un análisis didáctico acerca de la manera en que se organiza el aprendizaje de la convergencia de sucesiones numéricas en 2 clases de análisis real de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Para ello se analizan 2 notas de clase de alumnas de esta materia. Es aquí donde se retoman elementos de la teoría antropológica de lo didáctico, pues ésta plantea herramientas útiles para analizar la actividad matemática, tales como la noción de praxeología. Así, para describirla se debe considerar en principio una tarea a resolver y una manera de hacerlo. Una praxeología está compuesta por un bloque de 4 elementos, que son tipos de tareas, técnicas, tecnologías y teorías. Los primeros 2 elementos constituyen el bloque del saber hacer, y los otros 2 el saber. Una tarea es un trabajo concreto que un profesor puede asignar a un estudiante. Tipos de tareas se refieren a actividades precisas. El término técnica se refiere a una manera de realizar las tareas, o bien una manera de hacer. Es decir, se incluyen aquí las técnicas de resolución que se proponen para resolver las tareas. Además, para Chevalar 1999, las tecnologías tienen como primer función justificar, es decir, asegurarse que la técnica da lo pretendido. Como segunda, explicar, es decir, exponer por qué es correcta. Y la tercera, la de producción de nuevas técnicas. Por último, las teorías se refieren a la justificación teórica en la que a través de enunciados abstractos se justifica y demuestra la validez de una tecnología. Así, a continuación se presenta una caracterización en términos de praxeologías de los ejemplos usados en las notas de clase de las alumnas Columba y Elisa al estudiar dicho tema. De esta manera, en el análisis se incluyen los tipos de tareas que sus profesores les propusieron en clase para el estudio de la convergencia de sucesiones numéricas, los ejercicios que corresponden a este tipo de tarea, las técnicas para resolverlos y las tecnologías que justifican las técnicas. Con la revisión realizada se pretende identificar qué tipo de elementos son privilegiados al realizar las tareas del curso y cuáles se podrían aprovechar más. A continuación se presentan algunos resultados. Los tipos de tareas que encontramos en las notas de clase de Columba son demostrar convergencia, encontrar el límite de una sucesión, aplicar teoremas para demostrar convergencia, de comparación de sucesiones convergentes y para sucesiones de términos positivos, y demostrar divergencia. Los tipos de tareas que encontramos en las notas de clase de Elisa son demostrar convergencia, encontrar el límite de una sucesión, encontrar el límite de una sucesión que está dada a partir de una serie y encontrar el límite de una sucesión usando un resultado anterior para demostrar la convergencia. Como se puede notar, ambos cursos coinciden en algunos aspectos, por ejemplo, para el tipo de tarea de demostrar convergencia. Sin embargo, se encuentran diferencias en sus técnicas.
La técnica encontrada en las notas de clase de Columba consiste en encontrar un valor para la n a partir de la cual se da la convergencia. Posteriormente, sustituirlo para llegar a la definición de convergencia. Tal como se puede ver en este ejemplo, donde se quiere probar la convergencia de 1 sobre n. Se elige el epsilon y posteriormente se sustituye para corroborar que cumple con la definición. Por otro lado, en la técnica encontrada en las notas de clase de ELISA, también se encuentra un valor para la n a partir del cual se da la convergencia. Sin embargo, la tarea se considera completa al proponer ese n, es decir, ya no se sustituye en la definición de convergencia. Para el mismo ejemplo, se encuentra ese n a partir del cual se dará la convergencia. Con esto se considera concluido el ejercicio. Cabe señalar que en las notas de clase de Columba, solamente en 2 ejercicios de este tipo de tareas se encuentra una representación numérica y geométrica para la sucesión de la cual se requiere demostrar la convergencia. En ambas notas de clase, la tecnología que justifica la técnica es la definición de convergencia de sucesiones numéricas. Sin embargo, como ya se ha distinguido, se considera que en las notas de Columba, la función de esta tecnología es justificar, asegurándose de que lo que se propone es válido. Por otro lado, en las notas de clase de ELISA, la función de esta tecnología no alcanza a lograrse, pues ya no se sustituye en la definición para asegurarse de que la propuesta es correcta. Además, solamente en las notas de clase de Columba se pide demostrar la divergencia de 2 sucesiones, cuya técnica también consiste en la definición de convergencia de sucesiones numéricas. También existe coincidencia en la tarea de encontrar el límite de una sucesión. Incluso en ambas notas de clase, la técnica consiste en simplificar la sucesión con trabajo algebraico para posteriormente sacar el límite de la sucesión usando teoremas de límites. En ambas notas de clase, el trabajo algebraico consiste en simplificar la expresión dividiendo cada elemento de la sucesión entre el término con mayor exponente. En las notas de clase de ELISA, además de esta técnica, se utilizan otras, tales como multiplicar por el conjugado, factorizar términos o escribir la sucesión en términos de exponentes. Aquí mostramos un ejemplo en el que la técnica fue multiplicar por el conjugado y posteriormente aplicar teoremas de límites. Las tecnologías que justifican estas técnicas son las propiedades de campo de los números reales y propiedades de los exponentes, así como propiedades de límites de sucesiones. En ambas notas de clase se presentan algunas demostraciones para los límites de sucesiones. Esto se supone cumple la función de justificar, asegurándose de que lo que se propone es válido. En las notas de clase de Columba se presentan 2 teoremas seguidos de ejercicios, en los que se aplican dichos resultados: el teorema de comparación de sucesiones convergentes y el teorema para sucesiones de términos positivos. En las notas de clase de ELISA solamente hay un ejercicio en el que se usa un resultado anterior para demostrar la convergencia. Es el ejercicio que pide encontrar el límite de q a la n cuando el valor absoluto de q es menor que 1. La tecnología que justifica estas técnicas son los teoremas que anteriormente se demostraron. En las notas de clase de ELISA se encuentra un tipo de tareas que no aparece en las notas de clase de Columba, que consiste en encontrar el límite de una sucesión que está dada a partir de una serie. Este tipo de ejercicios utiliza una técnica que consiste en escribir los términos de la sucesión. Luego
hacer el producto de esa sucesión por un medio o por Q. Posteriormente, restar el nuevo resultado de la sucesión original. Y al final, despejar ese n. Por último, con el resultado que se obtenga, sacar el límite. Para este tipo de técnicas, la tecnología que lo justifica son las propiedades de campo de los números reales y teoremas de límites para sucesiones, que, como se ha notado, tiene una función de justificación al presentarse algunas de las demostraciones para límites de sucesiones. En lo que sigue se presentan algunas reflexiones finales. La mayoría de las tareas en las que se solicita demostrar la convergencia, el número al que la sucesión converge es dado por el profesor. Al respecto, se considera que podría darse la oportunidad de que el estudiante por sí mismo analice si una sucesión converge antes de ponerse a demostrar su convergencia. Tal vez en este momento podría utilizar representaciones de una sucesión, tales como la numérica o la gráfica, además de la algebraica. También se percibe que cada técnica que se utiliza en ambos cursos de análisis real de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas viene justificada por tecnologías, en su mayoría definiciones, teoremas y sus respectivas demostraciones. Para finalizar, les comparto las referencias que fueron utilizadas para esta charla. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios, observaciones o sugerencias.